Entonces, lo último que estuvimos hablando fue respecto a las medidas de dispersión. Y lo último fue la varianza. Les recuerdo, por favor, hacia modo de precalentamiento, que la varianza se puede denotar de diferentes formas, se suele denotar de diferentes formas, chiquillos. Entonces, la varianza, acuérdense que yo el otro día les puse 3 puntos, 1, 2, 3. 1 era la varianza, 2 la desviación típica y 3 una cosa que no he mencionado todavía, que es el coeficiente de variación. Pero la varianza, nosotros anotamos S cuadrado es igual a la suma de los X sub I menos X barra al cuadrado. ¡Ay! Se me puso feo esto. Al cuadrado dividido entre N, habla de la dispersión cuadrática. Y eso evidentemente, uno le puede sacar la raíz para hablar de la misma escala del conjunto de datos. Les dije, y lo hicimos así, de hecho, que lo comprobamos. Un compañero me preguntó cómo se llegaba a la demostración y lo hicimos, que esto es igual a la suma de los x sub i al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado. Es decir, es la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el promedio al cuadrado. Y esta fórmula final que está ahí es la que solemos usar. Si trabajamos con tablas de frecuencia, para tablas de frecuencia, bueno, se consideran los promedios. En tablas de frecuencia se consideran promedios. Es decir, suma de los x sub i al cuadrado partido por n es un promedio. Bueno, pues entonces esto es igual a la suma de todos los x sub i al cuadrado por n sub i entre n, porque así sabemos que es el promedio. Menos el promedio, que ya lo sabemos calcular, que recuerden ustedes que es la suma de todos los x sub i por n sub i entre n, pero al cuadrado. Si fuera tabla tipo 2, es decir, en que los datos están agrupados en intervalos, bueno, estos x sub i pasan a ser x sub i asterisco. ¿Ok? Es para recordarles un poquito, insisto, para entrar en calor. Ahora, les comenté también que la desviación estándar es la raíz de la varianza, es S. Y es algo que solemos usar. Se utiliza muchísimo la desviación estándar. Es una medida que nosotros utilizamos en general para darle validez al promedio. Dicho de otra forma, y lo hablamos la semana pasada, dar un promedio solo es solo decir parte de la verdad. Lo habitual es que uno dé el promedio y la desviación estándar. Y con eso le da un peso a ese promedio. Insisto, nuevamente, todo esto es para entrar en calor, porque son cosas que ya hablamos. Voy a hacer un pequeño ejemplito. Bueno, ¿qué pequeño ejemplito? Un ejemplo que hicimos la semana pasada. Acuérdense de poner presente. Se me fue todo. Aquí está. El conjunto de datos. Por favor, usando la fórmula, voy a calcular la varianza para un conjunto pequeño de datos en que, tal como les dije hace un rato, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado del promedio. Es decir, yo tengo aquí el promedio ya calculado, aquí tengo x, necesito x cuadrado. ¿Ok? X cuadrado. Y lo que necesito es calcular ese x cuadrado. Por favor, les insisto que estoy usando el Excel a modo de calculadora. Entonces, lo que hago es elevar cada uno de esos valores al cuadrado. Uno por uno.
Ojo que tengan presente, chiquillos, tengan presente que, a ver, déjenme salir de compartir la pantalla para escribirles aquí. En general, por favor, en general, cuando digo en general, en realidad es casi siempre, ¿eh? En general, la suma de los x sub i al cuadrado es distinto a la suma de los x sub i al cuadrado. No es lo mismo sumar los cuadrados que elevar al cuadrado la suma. Y basta con que tomen cualquier conjunto de datos. No se póngale usted 2 y 3. Bueno, 4 más 9 es 13. En cambio, 2 más 3 es 5. Al cuadrado es 25. ¿Vale? A eso me refiero. ¿Vale? Lo digo para que no haya confusión en la formulita que estoy usando en este momento. En el ejemplo, la formulita que estoy usando es el s cuadrado es la suma de todos los x sub i al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado. Este ya está calculado. Y esta es la parte que ahora, en la cual estoy yo ahora. Vuelvo al Excel. A esto me refiero. Aquí ya tenemos calculado el promedio. De hecho, lo hicimos en la sesión pasada y el promedio fue 22. Ahora lo que voy a hacer es la suma. Voy a sumar aquí. Y el promedio es 494. Entonces, ahora lo que digo yo es el promedio de los cuadrados, que está aquí, menos el promedio al cuadrado. Es decir, la varianza es el promedio de los cuadrados C13 menos el cuadrado del promedio menos B13, pero al cuadrado. Y por supuesto, si lo pongo en igual, va a funcionar. Me dio 10,8 curso. 10,8 fue la varianza. Ojo que primero tenía el promedio, ahora tengo la varianza. El tema es que 10,8 yo en ese conjunto de notas yo tengo una dispersión cuadrática de 10,8. Pero a mí me cuesta pensar qué significa una dispersión cuadrática de 10,8. Entonces ahí lo que yo calculo es la desviación estándar. Desviación estándar. Y la desviación estándar es solamente, por favor, solamente la raíz de la varianza. Esto es igual a raíz de C15 de la varianza. 3,2863. Y eso sí, ese sí es más representativo de ese conjunto de datos. Es decir, miren, el promedio de edades de ese conjunto de individuos es de 22, con una dispersión, también promedio, con una dispersión de 3,3 años. Y eso sí tiene sentido. Mi pregunta sería, ¿esa dispersión será grande o pequeña? Eso lo quiero ver a continuación, para saber cuándo algo es grande, cuándo algo es pequeño. En términos de hacerlo comparable con otros conjuntos de datos, por ejemplo. Fíjense, habitualmente cuando uno, por ejemplo, un promedio o algo así lo deja con un dígito decimal, la medida asociada la suele dejar con, perdón, decía el promedio sin dígito decimal, las medidas asociadas las suele dejar con una o dos dígitos decimales adicionales, habitualmente. Es por convención, no es que sea obligatorio. ¿Qué pasa con un conjunto grande de datos? Aquí, para este conjunto de datos grande, les vuelvo a recordar, necesito que ustedes tengan súper claro, porque pucha que nos vamos a mover con esto, con lo de los promedios y las desviaciones estándar, todo el semestre, todo el semestre. Miren, la fórmula la escribí, pero la voy a volver a escribir. Si tengo una tabla de distribución de frecuencia por intervalos, como está ahí en ese momento, ese cuadrado es la suma de todos los x sub i asterisco
porque es marca de clase, por n sub i dividido entre n menos el promedio. Pero el promedio, vuelvo a escribirlo, suma de todos los x sub i asterisco. Perdón, aquí falta un cuadrado. X sub i asterisco por n sub i dividido entre n al cuadrado. O, si lo quisieran escribir con frecuencias relativas, esto es igual a la suma de todos los x sub i asterisco al cuadrado por f sub i menos la suma de todos los x sub i asterisco por f sub i, pero al cuadrado. Cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Les insisto, por favor, que estas medidas nos van a parecer muchísimo, así que las tenemos que tener claras. Entonces, yo aquí tengo ya los intervalos de un ejemplo que hicimos, tengo las marcas de clase y las frecuencias. Solo para efectos curso de ejercitar las cosas de una y otra forma, voy a hacer este ejemplo con frecuencias relativas. Calcularemos el promedio y la varianza, y la varianza con las frecuencias relativas. Insisto, por favor, a modo de ejemplo. No es obligatorio hacerlo así, pero a modo de ejemplo. Así que lo primero que tengo que hacer, después de ponerme los lentes, es calcular las frecuencias relativas. Ya estamos expertos en frecuencias relativas. Esto es C2 dividido entre 100. Le voy a poner directamente entre 100. Va a salir súper fácil porque como ya la suma de datos era 100, lo que sea es fácil de hacer. Por ejemplo, aquí está la suma, igual a la suma desde D2 hasta D9. ¿Esto qué me está entregando? Esto me está entregando directamente la suma de las frecuencias relativas, que tiene que ser 1, o 100%. Ahora, n sub i, f sub i. Mentira. X sub i asterisco por f sub i. Es decir, B2 por D2. ¿Ok? Y la suma de esta columna ya la pongo en negrita. La suma de esta columna ya es el promedio, insisto, porque ya multiplicamos por las frecuencias relativas directamente. Entonces, aquí, promedio 78,4. ¿Ok? Ya tenemos el promedio. O sea, si esto es un conjunto de edades, la edad promedio es de 78,4. Vamos ahora a la desviación típica. Necesito X. X sub I asterisco. X sub I asterisco. Pero al cuadrado. Y todo esto por F sub I. ¿Ya? Les pido, por favor, harta creatividad aquí en la, mejor dicho, imaginación más que creatividad, para que vean que aquí no puedo usar una fórmula. Le voy a poner un paréntesis de todos modos. ¿Ok? X sub i asterisco al cuadrado. Es decir, si ustedes se fijan bien, aquí ya tengo los X sub i asterisco por F sub i. Basta con que a esta columna la multiplique otra vez por la columna B. Que sería lo mismo a que yo eleve la B al cuadrado y la multiplique por la columna D. Es decir, en este caso es lo mismo que B2 por E2. ¿Se fijan?
y me preocupo de la suma. ¿Qué obtuve? Obtuve aquí el promedio de los cuadrados. Déjeme escribirlo aquí. Esto es control N, este es el promedio. Promedio de los cuadrados. Para efectos de poder hacer el cálculo de la varianza. No la voy a poner en negrita porque esa es una medida intermedia que nos interesa solamente para hacer el cálculo, nada más. Listo. Y ahora, la varianza. La varianza, le dije, es la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el promedio al cuadrado. Es decir, es igual a E14 menos E13 al cuadrado. Y esa es la varianza. Y esa es la varianza. ¿Se fijan? Y esta ya la pongo en negrita porque esta es una medida que yo quería. Respecto a la desviación estándar, nuevamente. Porque esa varianza, fíjense ustedes, 128,19. ¿Y cómo la interpreto? No tengo ni idea cómo interpretarla, es una desviación cuadrática. La desviación estándar, recuerden que uno le dice desviación estándar o desviación típica. Desviación típica. Indistintamente. ¿Ya? Indistintamente. Gracias, Máximo. Esto es igual a la raíz de no sé cuánto, E15. Estas son edades, no recuerdo de qué eran simplemente inventados, pero edades en que el promedio es 78. No sé si son edades. No, estas no son edades. La frecuencia cardíaca, creo. Sí, edades. Latidos por minuto. Latidos por minuto, y el promedio dio 78,4 con una dispersión 11. Y les vuelvo a comentar, gracias Máximo, y les vuelvo a comentar, ese 11 será grande o no. O sea, lo que me importa a mí, y yo les insistí muchísimo, es que nos quede claro que, bueno, aquí está la cosa técnica de cómo hacer los cálculos, pero ¿a dónde apunta esto? A mí me preocuparía mucho si hubiera una desviación estándar muy grande, que hubiera una dispersión muy grande. Eso me preocuparía. Fíjense ustedes, pónganle ustedes que yo tengo 95, bueno, obviamente me importa si sube sobre 100, también me importa. Pero supongan ustedes que este n sub i de aquí voy a tener un problemita porque puse todo esto digo entre 100. Permítanme hacer un cambio inmediatamente. Entre C y 10. Para poder hacer cambios y quedarme contento. Ahí está. Bien. El Excel me permite ir jugando, cosas que en la pizarra uno se demoraría mucho en hacer cualquier cambio. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría si de este grupito de aquí arriba aumentaran y fueran hartos más? Por ejemplo, en vez de 8, aquí yo tuviera 28. Y aquí, este de aquí, en vez de 12, yo tuviera, no sé, estoy inventando, 45 personas. ¿Mm? Empiezan a aumentar las cosas. Empiezan a aumentar. Es decir, la dispersión, claro, aún así estamos controlados entre 65 y 100, pero si ustedes se fijan, si yo tuviera alguna dispersión grande, por ejemplo, por favor, lo único que estoy haciendo es ensuciando mi conjunto de datos para mostrarles qué pasa si yo tengo datos muy extremos. Y aquí yo tenía de 95 a 100, supongamos que esa marca de clase en vez de ser 97,5 hubiera sido una más grande. Les voy a inventar 119,5, 119,5, 120, lo que sea. Y fíjense ustedes la desviación estándar cómo empieza a dispararse. El promedio sube, por supuesto, y la desviación estándar también se empieza a... La varianza, ¿para qué decir? El problema de eso es que cuando yo controlo esta cosa y digo, ya, esto es demasiado grande, eso es lo que yo no sé. ¿Mm? Esto era lo que tenía. Sí. ¿Ok? Y para eso, nosotros hablamos
la tercera medida. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné tres. La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Es comparable porque es relativa, es proporcional, es llevar todos los conjuntos de datos a una escala diferente. Perdón, a una escala comparable. Conjuntos de datos a una escala comparable. ¿Y qué escala? Es la del tanto por ciento, por ejemplo. Y el coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar dividido entre el promedio. Y podemos multiplicarlo por 100 para hablarlo en tanto por ciento. ¿Qué significa eso? Significa por ejemplo, que yo tengo la escala del 0 al 100, pero además puede estar por encima de ella. Además puede estar por encima del 100. Es decir, podría ser una dispersión del 300% sí. Y entonces, como yo lo llevo todo a una misma escala, yo me puedo quedar con la tranquilidad de que los conjuntos, las dispersiones, sí son comparables. Observen ustedes que un coeficiente de variación, lo que a mí me interesa es que ojalá sea menor que 100%. Ojalá. Si el coeficiente de variación es mayor que el 300%, es demasiado grande y no sirve el promedio, no es creíble el promedio. De aquí, entre 0 y 100, nunca va a ser negativo, entre 0 y 100 es razonable. Si es menor que 30%, estupendo. ¿Se fijan? Esa es una escala que le hacemos simplemente para efectos de interpretar. Entonces, si a mí me sale un coeficiente de variación chiquitito, menos un 20%, yo digo que realmente el promedio al que estamos haciendo alusión es bastante creíble, es útil, nos es válido. Si es más, me da, no sé, por una dispersión de 400%, no, eso se ha disparado y ese promedio no me explica nada. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le hablé del salario medio en Chile? No nos sirve de nada. Permítanme, por favor, volver a los conjuntos de datos para comparar. En ambos conjuntos de datos, como eran conjuntos de datos inventados, en un tono de valor, lo más probable es que los coeficientes de variación den chiquititos. En este tenemos la varianza de desviación estándar. Entonces yo aquí ahora le agrego... un detallito. A ver, ustedes tienen taller... ¿Qué les hace taller la Gisela? Lo más probable es que el RC les entregue el coeficiente de variación. El SPSS no entrega el coeficiente de variación y tampoco lo entrega el Excel. Coeficiente de variación, curso. El coeficiente de variación nos sirve, primero que nada, para llevar la dispersión a una escala interpretable. Segundo, para diferentes conjuntos de datos, llevarlo a escalas homogéneas y poder comparar, y puedo decir yo, este conjunto, este grupo es más homogéneo que este otro, o son igualmente homogéneos. ¿De acuerdo? Es importante eso, es decir, nos da una información adicional, nos habla sobre homogeneidad. Nos interesa mucho estudiar el concepto de homogeneidad. Homogeneidad es referido a que una varianza es pequeña y no solo pequeña, sino que controlada. Heterogeneidad habitualmente puede ser
no tan grande, pero sí descontrolada, que tú no sabes, en el fondo no puedes predecir cuál va a ser el siguiente valor, que al final, recuerden ustedes que lo que nosotros siempre buscamos es poder predecir. Coeficiente de variación en este ejemplo, evidentemente va a ser pequeñito. Esto es igual a C16 dividido entre B13, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 100. Miren, aquí hay una dispersión del 14,9, casi 15%. Pequeñita. Obviamente, tal como está hecho el conjunto de datos, es pequeñita. Pero fíjense ustedes, aquí estoy haciendo alusión a todo esto. A ver, la fórmula sí. Sí, esto era un conjunto de estudiantes. Yo les puse el otro día, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido una persona aquí con 85 años y yo quiero empezar a estudiar? Miren ustedes cómo se me disparó el tiro del coeficiente de variación, a un casi un 70%. ¿Se fijan? Y ahí yo digo, pucha, es bastante disperso. Aunque es menor que 100, sí es razonable, pero pucha, cómo se disparó. Eso es lo que tenía interés en que se fijaran. Un conjunto de datos grandes, la misma historia. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación, la misma historia, que es 16 dividido entre 13 y por 100. Este es súper chiquitito también, 14. El anterior me había dado 14. Sí. Es razonable que me hayan dado parecidos estos porque la forma que inventé los datos fue parecida. Le pedí una simulación, una pequeña simulación al Excel. Habitualmente lo que más conviene es hacer una simulación y después dentro de estos datos hacer un conjunto, algunos cambios para que no salga tan perfecto todo. Pero fíjense ustedes, yo les dije que sirve para comparar. Tengo aquí dos conjuntos de datos. Se refiere uno al colesterol total y otro a la glucosa estabilizada, en un conjunto de 15 individuos a los cuales se le está haciendo el control de la diabetes. ¿Ok? Y hay colesterol total y el colesterol y la glucosa. Entonces, voy a calcularle todas las medidas. Voy a calcular promedio, desviación estándar, coeficiente de variación. Ya somos expertos, así que puedo escribir promedio desde A2 hasta A16, porque son 15 datos. Perfecto. La desviación estándar. Ojo que para la desviación estándar tengo el grave problema de que necesito los cuadrados primero. Entonces, como no voy a poder hacer alusión, yo me voy a crear una columna adicional aquí. ¿Cómo se llama? De ayuda. Se le llama... bueno, auxiliar. Col cuadrado y glu cuadrado. Esto es igual a A2 al cuadrado. Copio. Copio. Listo. Entonces, para la desviación estándar, observen que ahora me voy directo nomás. No calculé la varianza, podría empezar por ahí la raíz. ¿Se fijan ustedes por qué era más importante calcular la varianza o la desviación estándar con esto, con la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado del promedio? Más que la fórmula original, porque si no habría tenido que hacer siempre x sub pi menos x barra al cuadrado. Es decir, el primero 203 menos el promedio al cuadrado más 165 menos el promedio. Entonces son muchas más operaciones, sale más directo de esta forma. La raíz de, decía, lo primero es la suma desde E2 hasta E16 dividido entre 15 menos el promedio, que lo tengo aquí, menos A17 al cuadrado. Estoy cerrando, ahí estamos. Y si no ha cometido un error, tendría que estar funcionando. Voy a tener que revisar bien la fórmula, para eso me voy a poner lento. La raíz de la suma de E2 a E16.
no por 15, dividido entre 15. Aquí hay algo que no hice bien. Dividido entre 15 menos A10, ya. Ahí sí, ahí se calmó la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, salió chiquitito por cierto, el coeficiente de variación es fácil, es A18 dividido entre A17 y multiplicado por 100. Listo. Y ahora básicamente lo que hago es control copy y tengo el otro. Observen, curso, observen ustedes que son dos escalas totalmente distintas. De hecho, colesterol y la glucosa son escalas, es diferente, no tiene sentido que yo diga, colesterol, no sé, pues, comparar este 109 con el 203, son cosas distintas. Las unidades de medida son diferentes. ¿Estamos claros? Entonces, lo que a mí me interesa aquí es que ustedes sepan que este promedio con este promedio, así tal como lo veo, muy comparables no son. Por lo tanto, tampoco lo son estas desviaciones estándar, pero sí los coeficientes de variación. Esos fueron llevados a una misma escala. ¿Ok? Entonces, si bien es pequeñita la diferencia, uno 21,6 y el otro 18, si bien la diferencia es pequeñita, yo les debo decir que a modo de poder interpretar y entender lo que está saliendo de aquí, que es un pelín más homogéneo la glucosa que el colesterol, un pelín, la nada misma. Pero para hacerles notar esto, por favor, es un pelín más homogéneo. Es más homogéneo cuando el coeficiente de variación es más pequeñito. Coeficiente de variación más pequeño, conjunto más homogéneo. ¿Ok? ¿Vamos bien, chiquillos? Sí, ya, perfecto. O sea, ¿cuál es la definición de coeficiente de variación? Mira, el coeficiente de variación, una definición propiamente tal, no tiene tampoco como no tiene la definición estándar. Son medidas de dispersión. Y el coeficiente de variación, propiamente tal, es una medida de dispersión relativa. Es relativa a la escala de datos que estamos trabajando. ¿Ok? Y se diferencia la desviación estándar, que no es relativa. La desviación estándar no es relativa, es la desviación estándar directamente. Fíjate y fíjense, por favor, compañeros, las unidades de medida. Promedio tiene la unidad de medida. Desviación estándar es la misma unidad de medida que el promedio, pero el coeficiente de variación no tiene unidad de medida. Póngale usted que el promedio en centímetros, la desviación estándar en centímetros, bueno, al dividir centímetro en centímetro me quedo con lo que llamamos un escalar, con un número, nada más. ¿Ok? Christopher, ¿tú me habías preguntado? Tiene cara de que había sido tú. Sí, sí, así soy yo. Ya. Muchas gracias. Nada. Pucha, quiero pasar al siguiente punto, pero quiero hacerles otro alcance, otro alcance. Y permítanme, voy a seguir usando esta hoja Excel que me encantó, porque estoy usando el conjunto de datos. Después, por cierto, de todo esto que le estoy hablando, de esto hay aquí ejemplo, ¿eh? O sea, todo lo que yo les estoy mencionando está aquí. Varianza, con su ejemplito. Es decir, usted, definición estándar, coeficiente de variación. Se los hago notar, por favor, porque ahí está, coeficiente de variación. Que lo que yo estoy escribiendo adicionalmente y los ejemplos que estoy haciendo en forma adicional es para que después cuando ustedes si quieren revisar el apunte, estudien a partir del apunte y tengan al menos ejemplos para contrastar. ¿Ok? Decía, vuelvo a mi Excel. Miren. Pónganle ustedes que nosotros queremos, miren,
es simplemente para hacer un alcance respecto a las comparaciones. Es súper importante poder hacer comparaciones. Para tomar decisiones uno tiene que poder comparar, hacer las cosas comparables. Entonces, fíjense ustedes, este conjunto de datos que les tengo, que es el colesterol y la glucosa, me lo voy a robar. Lo voy a poner aquí. Yo les acabo de decir que al ser escalas diferentes no son comparables. Yo podría tener otro, por favor, no se me enojen, pero podría tenerle otra columna, digamos, asociada a los mismos individuos. No sé, por ejemplo, le voy a inventar, por favor, supongamos que estas son edades, estoy inventándolas bien inventadas, además. No, tanta edad no creo. Ya, ahí nomás. Ya, por favor, inventadas, absolutamente inventadas, sin mayor ciencia que me asegure de que sean edades que tengan sentido. Por ahí había puesto un 600 y tanto. ¿Ok? Esta columna que estoy aquí marcando se mide en años. La verdad es que no sé en qué se mide la glucosa, en no sé cuánto, Ay, la glucosa. ¿En cuánto se mide la glucosa, chiquillos? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro, perfecto. ¿Y el colesterol? No estoy seguro, pero creo que es parecido. Ya. Tengo la idea que sí también, porque como me hacen esos exámenes cada demasiado seguido, creo que también va por ahí la escala. Perdón, no la Sí, escala, la unidad de medida. sí, el colesterol igual es miligramos por decilitro. Es lo Perfecto. mismo. O sea, esta es miligramos por decilitro y años. Son dos escalas diferentes, pero además estas evidentemente tienen que estar en un orden diferente. Es decir, no, no tiene sentido hablar, digamos, comparar 203 con 109 porque son dos medidas totalmente distintas. Entonces, si uno quisiera comparar conjuntos de datos, pero respecto a su homogeneidad, etcétera, los lleva a lo que llamamos las puntuaciones Z. Por favor, esto para efectos de una investigación, si están trabajando con conjuntos de datos y quieren hacer comparaciones, háganlas comparables. Háganlas simplemente comparables. Y para hacer las cosas comparables, ya no estoy hablando solamente del coeficiente de variación, sino que los datos propiamente tal comparables. Y las puntuaciones Z son simplemente eso. A cada dato, ustedes le restan el promedio y dividen entre la desviación típica. Eso es. Y le pongo un sub i para decir que es a cada dato. Solamente eso, chiquillos. Solamente eso. ¿Qué van a conseguir con eso? Bueno, se va a conseguir, que es súper importante, porque lo lleva. Primero que nada, observen por favor que la unidad de medida de arriba, del denominador, del numerador y del denominador son las mismas. Si son años, arriba es año, abajo es año. Así que aquí queda sin unidad de medida. Si cuando yo me quedo sin unidad de medida, tengo escalares y los escalares tienen que ser comparables. Esa es la idea. Entonces les decía, lo importante de esto es que el promedio de Z siempre, pero siempre, de los siempre, siempre va a ser cero. Y la desviación típica, y permítanme que le ponga un subíndice para no comparar con el S que está ahí, siempre de los siempre va a ser 1. Esto es lo importante, es que voy a llevarlos todos los conjuntos de datos a esa misma escala. Y esas se les llama puntuaciones Z. ¿Ok?
decía, con este conjunto de datos, permítanme, voy a copiar aquí esta. Ya los tengo estos, claro que tengo que copiar los valores, porque si no se me va a enojar. No. Porque si no, no me acordaran. ¿Sí? Ya más me interesan estos dos. Curso. Estoy aprovechando los cálculos que ya están hechos. Ya, promedio de desviación estándar. Y respecto a este otro que está en años, tengo que calcularlo todavía. El promedio. Necesito mi escalita auxiliar. No moleste. Ya. ¿Se fijan lo que estoy haciendo? He calculado tantas veces promedio de desviación estándar ahora que está claro que ya ustedes deberían estar expertos. Entonces, el promedio, esto es igual a... no, promedio. Ya, sale. Y desviación estándar es igual a la raíz de el promedio de 2 a de 16 menos C17, pero al cuadrado. Eso, soy un experto. Oye, un detallito. Miren ustedes, por pura curiosidad voy a calcular el coeficiente de variación. Porque miren, este es 48 contra 11. Claro que todo inventado. 19 contra... A ver. Por pura curiosidad. Esto es igual a 18 dividido entre a 17 por 100. Sí, parecido. Ni siquiera salió bonito. Ya. Lo que les decía, lo de las puntuaciones Z. Es decir, ahora voy a llevarlo a escala comparable y voy a escribirlo a partir de aquí. A partir de aquí. Fíjense. O sea, voy a escribirle ahí Z colesterol, Z glucosa y Z edad. ¿Ok? Y esto, miren ustedes, esto es igual, les insisto, es el dato menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Es decir, es igual a 2 menos el promedio menos a 17 dividido entre la desviación estándar, entre a 18. Lo mismo el otro. Si yo quisiera, les puede parecer feo, todo lo que usted quiera. Si quieren, quítenle decimales. Si los hace más felices con menos decimales, ahí está. Si quieren centrarlo para que se vea, ya, lo que quieran. Pero lo que voy yo es que estos que no tienen escala son comparables entre sí, son totalmente comparables. Yo puedo hacer comparación. Ahora yo podría comparar la edad con la glucosa, para efectos numéricos nada más. Chiquillos, para efectos numéricos, pero esto es comparable. Y esto es llevarlo a la misma escala, a la misma escala. Y lo que les dije hace un rato, miren ustedes, permítanme, control copy, permítanme ustedes. Eso no fue inteligente. A
La verdad que la voy a poner aquí. El promedio, menos 2,51 por día a la 16, 1,77 por día a la menos 16. O sea, estos son cero, porque tiene un montón de cero. Esto es cero. ¿Por qué no dio exactamente cero? Por los errores de aproximación, porque en algún decimal cortó el Excel ya. ¿Se fijan? La media, cero. Ahora, la desviación estándar la tenía que haber dado 1. Está claro que... que sí. Ya, es que aquí se me choreó, chiquillos. Para calcular la desviación estándar yo hice esta columna auxiliar. Chiquillos, se me van a marear un poquitito, pero la necesito hacer para poder quedar conforme. Por favor, les explico lo que estoy haciendo. Estoy creando mi columna auxiliar para poder calcular la desviación estándar. ¿Ya? Saben ustedes que va cambiando la cosa ya. Y además, ahora la alusión. Alusión aquí, para aquí, es promedio de I2. Bueno, este es el promedio de K2. Hasta K16 menos H17. Bello, bello como la vida misma. Ahí están. Y obviamente, como la desviación, perdón, como el promedio siempre es 0, esto dio error. ¿Ok? Y estos de aquí, por día a la menos 16, este es un 0, patatero, 0, patatero, 0, patatero. Si me quieren hacer la pregunta, ¿para qué es esto entonces? ¿Para qué hice esto? Simplemente lo hice por si el estudio me quiere llevar a hacer comparaciones entre una cosa y otra, que lo que vamos a hacer en inferencia vamos a hacer esto. ¿Ok? Y además lo bueno es que siempre voy a tener el mismo promedio y la misma desviación estándar. Les insisto, por favor, que estas de aquí fueron, esta y estas fueron columnas hechas solamente para efectos de comparación. Y en ese ejemplo, profesor, ¿qué cosas podemos comparar, por así decirlo, entre la glucosa, el colesterol y la edad? O sea, o sea, yo podría llegar a conclusiones, por ejemplo, de una distribución. Fíjate tú, por ejemplo, es que ahí uno entra a mirar. Como todo esto es la misma escala, te voy a marcar un par de líneas. Voy a marcar esta línea. Claro que si hago eso, no. Permíteme. Te voy a comparar esta línea y te voy a comparar, poner, la primera era la que me interesa, sí, esta. Mira. Fíjate la diferencia entre estas dos líneas. Esta me estaría diciendo, en cierto modo, fíjate, que hay una relación inversa entre la edad y el colesterol. Le recuerdo, por favor, que sobre todo los datos de edad fueron inventados. Por lo tanto, no va a llevar a ser tan correcto como uno esperaría. Pero porque este es negativo y este es positivo. En cambio, estos tienen la misma relación, son todos negativos. Ese tipo de comparaciones me las permite hacer. Es decir, ¿qué pasa aquí? Que, mira, tienen el mismo orden de crecimiento, o lo que sea, estoy hablando pendiente en el fondo. El mismo orden, el colesterol y la glucosa, contrario a lo de la edad. Como el conjunto de datos inventados, aquí, por supuesto, estoy llegando a la misma conclusión de lo de aquí arriba. Sin embargo, nosotros podríamos decir que la realidad no es tan así. ¿Te fijas? Puedes entrar a un análisis, Christopher, más sutil, más fino, a un análisis más fino.
uno hace las puntuaciones Z para de pronto mirar bien los datos. Pero te voy a decir más, hay otra cosa súper importante aquí, y me acojo a tu pregunta. Permíteme, voy a dejar de compartir para hacerte un comentario. Hay una regla que se llama regla Chebyshev, que no se las voy a contar porque después nosotros la vamos a ver en términos probabilísticos, pero que nos dice que una cosa así es aproximado, pero súper bien aproximado. Súper bien aproximado. Que dice algo así. Más o menos el 67% de los datos está entre, bueno, de los datos Z, por favor. De los datos Z. Está entre -1 y 1. El 95% de los datos Z está entre -2 y 2. Y después el otro es el 99, casi 99,9% de los datos está entre -3 y 3. El, el tema que más nos interesa es este. Porque me está diciendo dónde debería estar el conjunto de datos. Acuérdense este número, este intervalo, entre -2 y 2. Y ya que me preguntaste tú mismo, amigo Christopher, mira, voy a hacer una cosa bien cochina en este momento. Voy a quitar esto. Eliminar. Voy a quitar eso. Y te pido que les pido que miren esta columna. Cualquier lado. Por ejemplo, la primera curso. ¿Ustedes me podrían decir ahora a priori qué número es excesivamente grande? No. En realidad no. Sí, quizás sí, porque yo encuentro que el 249, 248 es grande, pero tú O el sabes, 263. es 263, pero tú sabes si eso es excesivamente grande, ¿qué significa ser excesivamente grande? O lo que usan aquí en la televisión cada vez que te hacen los informes, etcétera, significativamente grande. Y ahí yo te digo, dime cuál tú encuentras de esto que es significativamente grande. ¿Cuál yo podría marcar como decir, este es demasiado grande? En cierto modo ya sabemos cuando el colesterol es grande, entonces ya sabemos que sobre 200 estas cosas ya son grandes, eso es cierto. ¿Vale? Respecto a la edad, la misma cosa. ¿Cuánto esto es excesivamente grande? Y se fijan, y ahora empiezo a comparar hacia el lado. Bueno. Yo encuentro aquí, y aquí era lo que iba, y también respondiendo a lo que me planteó el amigo Christopher. Fíjense ustedes, este numerito cercano al 0, este es grande, le voy a poner una voz de alerta. Muy fea esa voz de alerta. Le voy a poner una voz de alerta ahí. Este es grande. ¿Por qué? Porque es más grande del 2. ¿Por qué? Porque yo les dije que el 95% de los datos suele estar entre -2 y 2. Ojo, que eso me habla de que hay un 5% que no. También hay un margen de error que se le llama el nivel de significancia, y a eso se refiere. Es decir, ¿podría algún número estar fuera del rango? También. Pero mira, de este conjunto de datos, excesivamente grande solo fue este. ¿Se fijan? Claro, que me dices tú. Ah, sí, 70. Que me dices tú. Ah, bueno, yo les pregunté grande, no les pregunté también chico, pero bueno.
Me dice el 263. Mira, el 263, que es la fila 11, es 1.26. O sea, relativo a este conjunto de datos, el 263 no es tan grande. Debo decir grande en valor absoluto, o sea, también podría haber sido el número excesivamente chico. El 78 es demasiado chico. Esta persona, insisto, relativo al conjunto de datos, no estoy interpretando el colesterol. No estoy interpretando el colesterol. ¿Qué pasa con la glucosa? Yo busco numeritos mayores que 2 y menores que 2. ¿Se fijan ustedes? Claramente este segundo conjunto es más homogéneo que el segundo, lo cual nos lo dijo también el coeficiente de variación. Y finalmente la edad, excesivamente grande o excesivamente pequeño. La edad yo hubiera esperado que hubiera aparecido alguno más grande, pero serán edades altas. Fíjense ustedes, el coeficiente de variación me dio 20, casi 25, pero aún así no hubo ningún dato así como extremo. ¿Eso qué me está diciendo? Que puede que sean altas o pequeñas. A ver, mira, aquí está claro, mire. Menos, 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 menos. Hay muchos menos, muchísimos menos. Entonces son escogidas así al azar y bien azar raro. Resultaron ser chicas las edades. Chico, negativo. Grande, positivo. ¿Dónde hay un positivo? ¿Se fijan? Entonces, a estos datos que son así marcados en cafecito, los solemos llamar, se les suele llamar dato atípico. Un dato o outlier. No, liar. Ahí sí. ¿Ok? Dato atípico. Se les suele llamar así y son los datos que uno tiene que marcar con el fin de estudiarlo especialmente. Permítame hacer un dibujito con esto. Se fijan, uno podría detenerse en esto muchísimo porque esto ya nos da los típicos análisis que uno quiere hacer. Miren ustedes, si te hacen un análisis, por ejemplo, un electrocardiograma, tú tienes que moverte en una cierta escala. Y se va moviendo aquí los puntos. ¿Ya? Y te hace el movimiento como si fuera continuo, ¿no? O sea, en realidad te va tomando... Bueno, eso quedó horrible, feo, permítanme. No, fuera. Cuando a mí me hacen esta cuestión, después el médico lo único que agarra con su lapicito, o sea, ustedes, con su lapicito, y me marca cosas así. Lo que él me está marcando son los outliers, las cosas que llaman la atención, los datos extremos. Y para poder hacer eso, o trabajas con, digamos, con la escala correspondiente, que podría ser aquí en este caso el del electrocardiograma, pero si luego quieres hacerlo comparable, es decir, trabajar con distintos conjuntos de datos, lo haces con una escala en que dicen -2, 2, o -3, 3 si quieres ser más preciso todavía. ¿De acuerdo? Las puntuaciones típicas me llevan a estudiar la homogeneidad entre conjuntos de datos, la comparabilidad entre los conjuntos de datos y además la detección de datos atípicos. Ahí le acabo de decir 3 elementos. En un proceso de producción, ojo, en un proceso de producción, supongan ustedes se han fijado que cada vez que uno compra alguna cosa, no sé, compro, para inventarle, me compro 2 kilos de naranja. Ok, y llego a casa y chuta, se me pasó una está ya media blandita. Ok. Si son muchas naranjas, pongan ustedes que en los 2 kilos hubo, no sé, pues hubo 10 naranjas, una que salió mala, ya, pucha, ya no importa, pero las demás están buenas, no es tan terrible. Pero, si ustedes lo piensan bien, si a mí me salen 3 naranjas malas, ya me empiezo a preocupar. Pero ¿saben dónde más me preocupo? Es en esta situación. Yo tengo aquí mi promedio, una banda de confianza por arriba, una banda de confianza por abajo. Y en vez de anotar los datos individuales, voy anotando los promedios.
este puntito, un promedio, otro promedio, otro promedio, por ejemplo, otro promedio, otro promedio, otro promedio, otro promedio, etc. Y ocurre que ustedes bien saben que los promedios son terriblemente difíciles de mover. Por lo tanto, el hecho de que haya un promedio fuera es una situación sumamente irregular. Sumamente irregular. Si se repite mucho un proceso y hace que yo me salga de las bandas de confianza, quiere decir que la cosa está mal. A mí me podría, por ejemplo, no sé, yo estaba haciendo ahí unas cosas en la casa, me he tenido que subir un montón de veces a una escalera. Claro, de pronto que me empieza el corazón, me relajo, no pasa nada. Pero si esto empieza a repetir muy seguido, se empieza a repetir muchas veces, me empiezo a preocupar. Bueno, a eso se refiere esto, porque esta situación de aquí puede ser puntual en un momento dado, pero si se va repitiendo, es para que llame la atención. ¿Y cómo sé yo si se va repitiendo? Que, por ejemplo, un promedio suba mucho, como es el caso que tenemos ahí. ¿Se fijan? Entonces, todo esto, y volviendo a la pregunta de Christopher, todo esto va en un asunto de comparación, de detectar situaciones anómalas. Y eso es lo que ustedes van a estar haciendo todo el tiempo. Oye, mira, si va un paciente a su consulta y lo primero que ustedes le hacen, le toman la presión y están, no sé, está excesivamente alta, ¿qué hacen ustedes? Dicen, oye, chuta, no, eres hipertenso, la cosa está muy mala. No, 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 tenéis que hacer pruebas. Primero nada, ¿usted vino caminando? Sí, chuta, hace calor. Ya, entonces, espere, relajémonos. 10 minutitos más, le tomo la presión. Esperemos. ¿Se fijan ustedes? Porque las situaciones anómalas hay que estudiarlas en un contexto de más datos. No me sirve un dato nada más. No me sirve a mí no sé, que una botellita de agua tenga un poquito menos, entonces digo, no, esa empresa son unos ladrones, son tan ladrones. No, no, no. Ahora, si me llegan varias botellitas de agua con menos agüita, menos del medio litro que yo esperaría, digo, no, no, aquí la cosa está mala. ¿Se fijan? Las escalas de puntuación, las Z, me permiten observar rápidamente cuando algo es anómalo. Así que fíjense ustedes la importancia que le di. ¿Ok? ¿Les gustó eso? Sí. Ya, qué bueno. Me respondo yo. Sigo. Sigo, chiquillos. Gracias, Máximo. Máximo es mi apoyo moral. Curso. Y Christopher, ya, qué bueno. Entonces veo, Christopher, que quedaste conforme con respecto a la pregunta que planteaste. ¿Se fijaron ustedes lo importante que es eso? Si ustedes miren, siempre, siempre, siempre van a estar analizando datos y sobre todo las situaciones anómalas, hacia arriba, hacia abajo, porque algo puede ser excelentemente anómalo. Fíjense ustedes, la semana pasada, los casos de COVID. Ustedes se fijaron que hubo algún día que llegaron a 9.000, estamos hablando a nivel nacional, 9.000. Estábamos preocupados, Santiago lo dejaron en cuarentena, etcétera. Estábamos súper preocupados. Pero después, varios días estuvo en torno a 7.000, por encima de 7.000. Perdón, sobre 8.000 primero y después sobre 7.000. Y se le preguntaba al ministro, señor ministro, entonces, ¿podemos decir que está mejorando la cosa? Y el ministro muy prudentemente decía, esto no indica nada todavía. Se ve posible, pero no indica nada. Porque claro, él ya había metido las patas hace como 3 meses, 4 meses atrás, entonces dijo, con cuidado, porque un dato no te dice nada. Y él fue muy prudente porque dijo, ni siquiera lo que interesa, curso, y ustedes lo saben muy bien, no son los datos diarios, porque los datos diarios ni siquiera son confiables, porque implica los datos registrados hasta las 9 del día anterior, pero los datos no están exactamente igual de registrados, por ejemplo, los fines de semana. También los datos están dependiendo tienen que ser relativos a los PCR, los test PCR que se hacen. O sea, hay un montón de información asociada para que uno llegue a la conclusión de que hay claras mejorías. Ahora ya se está hablando de que hay claras mejorías. Donde vamos a saber si hay mejoría, cuando dice pasó del pic, ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando estemos ya en la segunda semana de que hay bajada. Cuando dicen bajada no es que esté mejorando,
lo que está bajando, recuerden, se los dije en matemática el semestre pasado, no están bajando los casos, lo que está bajando es la pendiente, porque siempre hay nuevos casos, por lo tanto sigue creciendo los casos, pero van creciendo más lento. O sea, baja esto, acuérdense, la primera derivada, pucha, si para eso estudiamos matemáticas, chiquillos, el semestre pasado. Si no, ya, miren. Ya se me perdió todo esto. Ahí está. Me dicen, están bajando, disminuyendo los casos. No, está disminuyendo el aumento de casos. Es decir, la pendiente, si es así, si la pendiente es así, la cosa es horrible. Y va horrible porque quiere decir que cada día está aumentando más que el día anterior. Pero cuando la pendiente se hizo cero, que es lo que estamos esperando, nosotros estamos esperando, ojalá que ya esta semana nos den buenos datos y la pendiente se empiece a hacer cero. Quiere decir que solamente está diciendo que está aumentando lo mismo que antes. Pero donde viene la maravilla, gran maravilla, es cuando la pendiente empieza a bajar. Y ahí decimos ya, no sé, pues baja 6, 5 mil. Acuérdense que hubo un momento que las cosas iban tan bien como noviembre, no me acuerdo muy bien. No, después de eso. Sí, noviembre, diciembre, en que de pronto habían 1.500 casos nuevos. Ese número es un número, un escalar. Pero la pendiente es comparada de un día con otro. ¿Bajó o disminuyó? Entonces, cuando estamos aquí, no estamos en el pic, estamos en un momento estable, que puede ser abajo o arriba. Esto es la derivada, esto es F', la pendiente. Pero nosotros, que ustedes ya lo vieron el semestre pasado, incluso conmigo, también estudiamos los casos puntuales. Y el pic, cuando yo estoy hablando de la función misma, el pic está cuando yo llego al máximo y después disminuyo. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Cuidado con eso, chiquillos. ¿Mm? Ahora, el ministro, yo les dije, y lo digo con toda la prudencia que sé, porque yo sé que está teniendo muchísimo cuidado, uno sabe que, no sé, pues, mete la pata, le hace la pata a alguien, ¡fum!, se le tiran encima, entonces está teniendo muchísimo, muchísimo cuidado. Y ahora, en la semana pasada dijo, estos datos que están ocurriendo aquí, todavía es muy pronto para poder decir qué está pasando. Claro. Esta semana sí, esta semana va a ser clave en muchas cosas en nuestro país. Ándale, metí las patas aquí. Bueno, sí. Ya, chiquillos. Y estamos súper bien de tiempo. A ver. Listo. Que me había salido con el tablet. Me había borrado la sesión. Curso. Les tengo dos opciones. Opción 1, sigo de largo. Y paramos tipín 20 para las 12. Opción 2, hacemos un descanso y paramos tipín 10 para las 12. Decidan ustedes. ¿Quién quiera hablar nomás? O escribir. Yo opino que descanso, pero no sé qué dicen mis otros compañeros. Yo creo que deberíamos seguir. Ya, 1-1. Ya, opción 1, descanso. Opción 2, seguir. Por favor, chat, 1 y 2. 1, descanso. 2, seguir. Ya. Vale. Christopher, seguimos de largo. Buena, 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 buena. Ya, chiquillos, vuelvo. Sí, 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 para que... yo ya tengo la cabeza caliente, así que yo puedo seguir directamente. Se pasaron, se pasaron. Ah, pero lo que sí...
Desastre. Vale, entonces, lo siento, chiquillos, lo siento. Se me olvidó grabar. Lo que quiero yo es buscar una relación entre estas dos variables. En este caso, entre estas dos. En general, entre dos variables que va a ser habitualmente una X y otra es Y. Esa relación, inicialmente, yo la busco haciendo lo que nosotros llamamos un diagrama de dispersión, en que el diagrama de dispersión pongo una de las variables en el eje de las X y otra de las variables en el eje de las Y, y los puntitos de intersección en conjunto, todo esto se le llama, a ese conjunto de puntos se le llama nube de puntos. Y yo estudio la forma de la nube de puntos, que es lo que llamamos que hay una estructura. Si esa nube de puntos tiene una estructura, una forma, me interesa estudiarla. Entonces, ¿de qué manera la estudio? Decía, en principio, se busca, lo primero que vamos a hacer, después vamos a complicarlo si quieren ustedes un poquito más. Lo primero que me preocupo es, ¿habrá una relación lineal entre las variables entre X e Y? Eso es lo primero, una relación lineal. Es decir, si esta estructura que está aquí indica que parece que hay una recta. Eso querría, si la hubiera, si la hubiera, yo podría afirmar que hay una relación directa o inversa, que son proporcionales. Son directa o inversamente proporcionales. Y eso me interesa porque si yo encuentro una estructura, una relación proporcional, inversa o directa, al final lo que yo puedo concluir es que puedo predecir un valor en torno al otro. Obsérvese que yo esperaría que un conjunto de datos, por ejemplo, si hay una observación anómala en un conjunto de datos, capaz que en el otro también se transforma en una situación anómala, por ejemplo. Entonces, yo entro a estudiar todas las posibilidades que puedan haber en esos conjuntos de datos. Permítanme hacer el diagrama de dispersión ahora para el conjunto de datos que nosotros tenemos. Y vamos a ver si nosotros podemos observar en ese conjunto de datos una estructura. No tengan familia ustedes cerca, por favor. Yo tengo familia cerca aquí. Ya, con hipo. Ya, entonces, fíjense, tengo colesterol y glucosa y le voy a pedir insertar dispersión. Así de simple. Sin línea, sin nada, solo puntito. La verdad es que el Excel, aquí me hizo eso. Yo le tenía que haber dicho inicialmente qué conjunto de datos. Voy a marcarlo aquí. Ahí está. ¿Se fijan ustedes que aquí yo veo una estructura? Se ve que son como directamente proporcionales. De hecho, yo voy a pinchar aquí en cualquier parte. Déjenme quitar para que... Déjenme quitar para que esté en la pantalla un poquito más grande. Observen ustedes que yo voy a pinchar en cualquier parte aquí y le voy a agregar línea de tendencia. ¿Ya? Lineal, que es la que me interesa en este momento. Y además la quiero color bonita. Color, línea sólida, color rojo, para que la vean bien roja ahí. Cerrar.
esa línea que ustedes están viendo, curso, está pasando lo más cerca posible de todos los puntos. No puede pasar por encima de todos los puntos porque muy bien saben ustedes que para tener una línea recta nosotros necesitamos 2 puntos o más puntos pero colineales. Como aquí tengo muchos puntos que no son colineales, lo que sí me puedo asegurar es que pasen lo más cerca posible de todos. Lo más cerca posible de todos. A eso es lo que me refiero. Esta línea es la que yo quiero estudiar y es la que yo quiero encontrar. ¿Ok? Me voy a ir a la... Si yo marco otro punto, ¿va a ser la misma línea o va a ser una línea distinta? Es que, no, yo marqué un punto. La verdad es que ahora que tú lo dices, déjame quitarla. Aquí está. Es que yo marqué puntos, se marcaron todos, ¿te fijas? Era para que quedaran marcados puntos, pero no sé si yo marco aquí. Claro, si yo marco en cualquier parte del gráfico, no me da la opción de línea de tendencia. Si marco en un puntito, agrega línea de tendencia, ¿te fijas? Así se ve mejor. Gracias. Ya, de nada. Pero rojo, para que lo vean. Curso. De hecho, si ustedes se fijan, si esta línea recta que nosotros lo que vamos a estudiar en esta parte es ver incluso si es buena, es decir, si siempre puedo hacer esa línea recta, lo van a ver, siempre, siempre, siempre. Miren ustedes, yo le voy a inventar aquí, le voy a poner a cualquiera de estos numeritos, le voy a hacer un cambio. A esto le voy a poner 170. ¿Se fijan? Hay una recta. Se cambió la recta automáticamente, esto se fue para arriba y la recta se fue, aunque ustedes y yo dirán, pero es que esto no representa muy bien. Claro, lo que pasa es que pasa, esta línea pasa lo más cercano posible de todos los puntos y como este punto está por allá, la línea cambió hasta de pendiente. ¿Y ustedes estarán de acuerdo o no conmigo que esta línea representa bien mal a ese conjunto de datos? Fea, ¿no? Horrible. Horrible. Y esta... O sea, ya está un poquito mejor, pero igual es como bien alejada de ciertos puntos. Máximo, ¿y qué te haría feliz a ti respecto a ella? ¿Qué esperarías tú de ella? Que pase por encima de todos los puntos posibles, o de la mayor cantidad. Y claro, porque en todo caso pasaría sobre todos los puntos si todos fueran colineales, matemáticamente hablando. Por lo tanto, mejor la segunda frase que dijiste tú, por la mayoría posible, ¿cierto? Lo más cercano posible a todo. Y Lo que más se pueda. lo que más se pueda. Que bueno, me está ayudando Máximo, porque ya, pues lo que más se pueda es en el fondo que la distancia de esa recta a cada uno de los puntos fuera lo más chiquitito posible, chiquitita posible. Entonces, al final, lo que yo estoy buscando es simplemente la recta que pasa lo más cerca posible de todos a la vez. Y comprenderás que hay puntos por arriba, puntos por abajo, entonces es súper difícil, es una restricción súper pesada que le estamos haciendo a esa recta. Sobre eso vamos a entrar. Previamente, vamos a buscar nosotros un indicador, les decía, les voy a mostrar en el apunte, un indicador que nos diga si esta recta a priori puede ser válida o no. Insisto, me hice un salto aquí, voy a volver después, pero es que quiero seguir con la línea de lo que estamos hablando este rato, al comienzo de la clase. Bla, 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 bla. Esta. Esto es lo que tenemos nosotros. Una tabla de esta forma. Y yo quiero ver, bueno, hay un ejemplo, bla, bla. Yo quiero ver la relación que hay. Esto que está aquí. De modo que yo pueda, de una forma teórica, predecir una de las variables en función de la otra. Y eso es lo que estamos buscando. Si se cumpliera lo que Máximo quería, que ojalá pasara sobre todos los puntos, la predicción es perfecta. La verdad es que ahí sería una predicción determinística y es bien poco probable que ocurra. Ustedes saben que
que los factores aleatorios siempre están hay que incluirlos. ¿Ok? Y esta medida que está aquí, que solamente a efectos prácticos nos va a servir para hacer el cálculo de la siguiente medida, se le llama la covarianza. Y la covarianza, curso, es la variación conjunta. Amigo Christopher, no me pidan la interpretación de la covarianza porque más allá no tiene. Es una herramienta, solamente una herramienta. Tiene un poquito de interpretación, si es positiva o negativa, parece que hay una relación, algo así. Pero como viene una que es más fuerte que esa, la vamos a usar esta como referencia nomás. Esta como referencia. Observen ustedes que aquí yo tengo la suma de los x sub i menos x barra por los i sub i menos i barra. Si ustedes consideraran que estoy hablando x con x, estos serían x sub i menos x barra y esto sería la varianza de x. Y la notación, perdón, como teorema nosotros podemos comprobar que se puede calcular como la diferencia entre el promedio de los productos y el producto de los promedios. Les vuelvo a insistir, no se calienten la cabeza con la fórmula porque están creciendo las fórmulas en este momento y empiezan a crecer. Es solamente para efectos prácticos. Y lo pongo aquí. Esta medida por sí misma no tiene interpretación, más bien será una herramienta para las siguientes medidas. Y ahí lo calculo, nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Ahora yo me voy a mi ejemplo. Pero ¿a dónde yo estoy apuntando? Yo estoy apuntando aquí. Esta va a ser la parte importante de esta última parte de la sesión de hoy. El coeficiente de correlación. Y permítanme, aquí está escrito todo, pero me voy a la pizarra. El coeficiente de correlación, pues. El coeficiente de correlación, escúchenme bien, está escrito en el apunte, es un número escalar. Ya son expertos ustedes y saben que un escalar es un número que no tiene unidades de medida. Que no tiene unidades de medida. ¿Ya? Lo denotamos por R. R tiene que estar siempre y va a estar siempre entre menos 1 y 1. De modo que si R se acerca a menos 1, es muy difícil que sea exactamente. Sería exactamente menos 1 o sería exactamente igual a 1 si se cumple lo que el amigo Máximo dice, ojalá que pasara sobre todos los puntos. Pero eso es esperar algo, que no va a ocurrir necesariamente. Si R tiende a menos 1, decimos que X e Y son inversamente proporcionales. O, lo que es lo mismo, hay una relación lineal entre las variables negativa. O bien, la otra información que nos entrega es que el diagrama de dispersión va a tener los puntitos así. De modo que yo hago una recta hacia abajo. Esa es la primera interpretación. Esa es la primera interpretación, ¿vale? Para el otro lado, si R tiende a 1 positivo, decimos que hay una relación directa entre los puntos, entre las dos variables. Y en ese caso, yo puedo hacer una recta con pendiente positiva. ¿Ya? Y simplemente digo, hay
una relación directa entre las variables o son directamente proporcionales. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que saber, curso. Pregunta, ¿cómo calculo el coeficiente de correlación? Hasta el momento no quería poner la fórmula. Cálculo de R. R, recuerden ustedes que es el coeficiente de correlación, se le llama coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación lineal, ¿ya? Cálculo de R. Primero calculo la covarianza. La covarianza, que yo les dije que es, la denotamos por S sub xi, que es la diferencia, bueno, es un promedio de eso, pero es la diferencia del promedio de los productos menos el producto de los promedios. ¿Se fijan? Calculo las desviaciones típicas o estándar. Nosotros las conocemos, chiquillos. Una es S sub X. Le pongo el subíndice X porque como estoy hablando de dos variables, es para distinguir la que tiene el subíndice X, la de X, la que tiene el subíndice Y es la de Y. S sub X es igual a, la conocemos por favor, la suma de los X sub Y al cuadrado entre n menos el promedio de x al cuadrado. Recuerden la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado del promedio. Y S sub i, suma de i sub i al cuadrado entre n menos el promedio de i al cuadrado. Y entonces, con eso, fíjense, SXY, estos son puras fórmulas, chiquillos, puros cálculos, un cálculo tras otro. S sub XY, que es la covarianza, que por sí misma no iba a tener ninguna interpretación. La covarianza lo que nos va a entregar a nosotros es un signo, que es lo más importante para esto. Porque con eso nosotros vamos a saber si la pendiente va a ser positiva o pendiente negativa. Observen ustedes que SX y SY siempre son positivas, porque las variaciones siempre son positivas. Entonces, yo llego aquí y digo que, ojo, gran ojo, ojo, gran ojo, el coeficiente de correlación, esa es una R, es igual a la covarianza entre X e Y dividido entre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Listo. Esto es lo que yo uso. Esto es lo que yo uso. Este número, por construcción, siempre va a tener esta condición de que va a estar entre menos 1 y 1. Y con esta interpretación, si es negativo, si es positivo, ¿de acuerdo? La pregunta que esperé del amigo es, ¿y qué pasaría si no está ni un extremo ni otro, si se acerca a cero? Si se acerca a cero, no tengo mucho que decir sobre la relación lineal, lo más probable es que no haya relación lineal. ¿Mm? Me interesa que se vaya a más 1 o menos 1 más bien. ¿Ok? Chiquillos, antes de cerrar la sesión, aunque estamos bien de tiempo, porque sí, estamos súper bien de tiempo, voy a hacer el ejemplo, que evidentemente necesitamos hacer el ejemplo. Ya. Vamos al ejemplo. Curso, ustedes saben muy bien, y lo intuyen de antemano, que el Excel hace estas cuentas. Yo quiero hacerlo a mano, pero un detallito aquí. Miren, voy a marcar esta línea de tendencia, formato línea de tendencia, y le voy a decir, pues, señalar la intersección, presentar la ecuación. No, la ecuación todavía no, esa es para la próxima clase.
Mucha qué pena, no, es que no le digo nada, porque es que lo voy a enredar con ese recuadro. No, hay que ahogar. Aquí lo más probable es que tengamos un R positivo, o sea, no lo más probable, seguro que el R, que es el coeficiente de correlación, va a ser positivo. Va a ser positivo, eso es seguro, ¿ok? Y ojo, que ese numerito que hice antes, que puse aquí un 70 por acá arriba, me hizo el R negativo y no era nada representativo. Veamos, chiquillos. Voy a dejar este grafiquito, pero lo voy a achicar un poquitito y lo vamos a mover a un rinconcito, aquí, un rincón, acá. Plan para ahora. Vamos a calcular la covarianza, vamos a calcular la desviación típica de X, ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer, la desviación típica de X y la desviación típica de Y. Obvio que voy a empezar con la desviación típica de X y desviación típica de Y, porque simplemente las voy a copiar del otro lado. Ok, las voy a copiar. ¿Dónde lo tenía? Aquí. No sé si está acá. Aquí están. ¿Por qué está así? No me gusta. Aquí está. Miren. No, lo vamos a hacer completo. No. Miren, lo vamos a hacer completo por lo siguiente, porque son los cálculos que tenemos que hacer habitualmente. Si yo quisiera ver una relación en qué puede influir el colesterol en la glucosa o la glucosa en el colesterol, si es evidente, yo le pongo a una que es la variable dependiente Y y a la otra X. Si no es evidente, le pongo así nomás. Y aquí lo voy a poner en términos, chiquillos, en términos del orden. Voy a poner X, Y. Insisto, Y es la variable dependiente, así que yo debería ponerle que a la que depende evidentemente de la otra, Y, y a la otra que se le llama variable independiente, X. Listo. Y si ustedes se fijan, para calcular, vamos a hacer paso por paso, para calcular las desviaciones típicas de X y desviaciones típicas de Y, yo voy a poner aquí X, necesito X cuadrado y necesito Y cuadrado. Además, para calcular curso la covarianza, necesito los X por Y. Ok. Y voy a usar estas tres columnas como auxiliares. Esto es igual a A2 al cuadrado. Acopio para el lado. Tengo B2 al cuadrado y esta es igual a A2 por B2. Listo. Me interesan las sumas y la verdad que me interesan los promedios. ¿Ya? Voy a escribir aquí suma, aquí promedio. Ok. Suma. Es igual a la suma desde A2 hasta A16. Es igual al promedio desde A2 hasta A16. ¿Se fijan? Esto ya lo hemos hecho. Y ahora, paso a paso, chicos. Lo voy a escribir aquí. Lo primero, S sub X, que es la desviación estándar o típica de X. Ustedes recordarán que la desviación estándar de X es igual a la raíz de la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado de los promedios. Es decir, entre C, hay que fijarse bien, C18 menos A18 pero al cuadrado.
Sí, está bien. Está bien, esto es lo que habíamos obtenido antes aquí, 44,70, 44. Perfecto. Tengo el S sub X. El S sub I, desviación típica de I, lo mismo. Es la diferencia entre el cuadrado, no, el promedio de los cuadrados, es decir, de 18, digan, voy más lento porque hay que fijarse bien en la celda, menos B18 al cuadrado. Pero se me olvidó ponerle raíz, acuérdense que es la raíz. Y eso creo que era lo que habíamos tenido antes. Perfecto. Y ahora la covarianza, que es S sub X Y. Recuerden ustedes que les dije que es la diferencia entre el promedio de los productos y el producto del promedio. Es decir, esto es igual a E18 menos A18 por B18. Ya, espero no haberme equivocado en las cuentas ahí. Sí, tiene como la pinta de que está bien. Y, finalmente, R. R les dije que es la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar. Son hartas cuentas, ¿eh? Esto es igual a, pero ya estamos listos. Esto es igual a H4 dividido entre H2 por H3. 0,87. ¿Se acerca a 1? Sí, se acerca a 1. En realidad es bueno y se veía en el gráfico ya que había una buena relación. Y no es perfecta, no es 1, como hubiera querido Máximo, que pasara sobre todos los puntos, pero pasa bastante cerca de todos los puntos. Pasa bastante cerca de todos los puntos. Yo te parece que me aceleré porque ya estoy terminando lo que quería ver con ustedes. Pero no los voy a dejar descansar todavía. Permítanme. Datos. Análisis de datos. Datos, análisis de datos. Y aquí hay una parte donde dice coeficiente de correlación. ¿Se fijan? Pincho. Rango de entrada. Voy a marcar X e Y hasta aquí, con mucho cuidado. Listo. Rótulo en la primera fila, sí, porque está el X y el Y escrito ahí. Y donde rango salida, voy a poner, no creo que me aceptó. Bueno, ya está. Si se chorea, lo cambiamos de lugar. Aceptar. Perfecto, bello como la vida misma. Curso. La correlación entre X e Y es igual a la correlación entre Y y X. Si hay una relación lineal entre el nivel de glucosa, entre la glucosa y el colesterol, pues obviamente también la hay entre el colesterol y la glucosa. Entonces, lo que me entrega esto es una matriz de correlaciones. Donde no pone nada es porque dice que es simétrica. Entonces, este numerito que está aquí, en el fondo, está acá arriba también. Eso, por eso no pone nada porque dice ya, está de más ponerlo nada. Al medio, la correlación entre una variable y ella misma siempre es 1. Porque es la misma variable. Entonces, por eso la diagonal principal, esta, está formada por unos. Y es el coeficiente de correlación. Siguiente paso es explicar esta recta, es decir, darle ya un significado a esa recta. Eso ya lo voy a hacer en la próxima sesión, por un motivo muy claro, porque ya estamos sumándole muchas cuentas hoy. Pero en la próxima clase nosotros vamos a empezar a darle una interpretación a esa recta. Y va a ser esta. Formato línea sentencia, presentar ecuación.
y me va a decir esta. Esta es la recta. Y ahí yo explico una variable en función de la otra. Pero eso es la próxima clase, chicos. Fíjense, terminé 10 minutos antes de lo que les había prometido. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que me quieran decir? En ese cuadrito que usted hizo acá arriba, siempre en sí XX va a ser 1 y Y va a ser 1, y los datos que van a cambiar van a ser los que están abajitos, ¿o no? Eso pueden subir o disminuir. Así es. Y además, Ya. mira, permíteme una cosita. Acuérdate que aquí yo me había inventado en este conjunto de datos, pero solo a modo de ejemplo, yo me inventé aquí la edad también. ¿Y te acuerdas tú que inventé las edades, las puse yo nomás así? La voy a poner aquí y voy a hacer lo mismo. Voy a pegar eso. Y voy a pedirle la correlación entre las tres variables, es decir, colesterol con glucosa, colesterol con edad, glucosa con colesterol, glucosa con edad, edad con colesterol, edad con glucosa. Y le voy a pedir lo mismo. Análisis de datos, bueno, lo voy a hacer a mano. Miren, desde A1 a C15, ándale, desde A1 a C16. ¿Se fijan? Y rótulo en la primera fila. Mira lo que me dio. Bueno, le pedí que lo hiciera por allá, pero a acercar un poco. Mira, respecto a tu pregunta, aquí me va aumentando correlaciones. Me dice, la correlación entre la glucosa y el colesterol es 0,87. La correlación entre la edad y el colesterol es menos 0,24, súper bajito. Y la edad y la glucosa, pero horrible, es casi cero. Y, tal como les dije, estos numeritos se van repitiendo en las respectivas celdas del otro lado de los unos. ¿Mm? Así que muy buena tu pregunta en este caso, Christopher, porque me permite mostrarles esto justamente. Estos numeritos me están mostrando las correlaciones y estas se van repitiendo. Y siempre colesterol con colesterol 1, glucosa con glucosa 1, edad con edad 1. Mm. Muchas gracias, sí. Está súper claro. Mm. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Se puso más densa la cosa, ya se dieron cuenta, ¿no? Pero no es tanto. Sí, está complicado, profe. Pero hacíamos No. cosas... Está difícil, profe. Más Muchas difícil es tocar fórmulas. ahí el instrumento ese, ¿cómo se llama? El saxo. No, el saxo no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama El el, chelo. el cello, el saxo? Nada que ver, el cello. Son muchas fórmulas, profe. Sí, Eso sí es verdad, las fórmulas son bastantes, como una tras otra y todo eso. así es, así es. Y es un bombardeo de fórmulas. Eso es lo que pasa con la estadística descriptiva, que es un bombardeo de fórmulas. Por eso mucha gente la odia. Entonces nosotros tenemos que siempre, acuérdense, y eso pasa en matemática, en estadística, siempre mirar un poquito por encima de eso, mira hacia dónde apunta todo esto. Y por eso les insisto muchísimo. A mí lo que me interesa es esta línea roja que me permita a mí predecir una variable entre la otra. Entonces, haré muchos cálculos porque tú bien sabes, Christopher, y cualquiera de ustedes lo sabe, que después de la larga, esto no lo vamos a hacer, estos cálculos que están aquí. De hecho, ya no los hice yo, ya le pedí a él que me haga los cálculos. Eso no los va a hacer, uno va a interpretar el resultado. Después te da lo mismo la fórmula. De momento nosotros tenemos que saber de dónde sale, por supuesto, a dónde apuntamos y sobre todo la interpretación. Y ahora viene muchísima interpretación. Este capítulo que estamos empezando a ver es tremendamente aplicado, chicos. Y la próxima semana le vamos a dar duro. Así que, relax. Cuídense mucho, Y pórtense bien. la prueba entra hasta la clase de la semana después del receso. Exacto, 7 días antes. Ya. Entonces ahí va a entrar en la prueba. Sí, ¿Y la prueba va a ser formato como también Excel y todo eso? con todo lo que ustedes quieran. Bien. Mm. Chiquillos, que tengan una buena tarde, una buena semana, lo pasen bien, cuídense. Igualmente, profe, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao.
Oye, Chao, profe. Gracias. chao, poca gente o voy. La grabación sí se la puse ya. Chao, chao.